Bienvenido a Sabiduría Monje. En el video de hoy te voy a mostrar la sabiduría con la que enfrentar las críticas de los demás. Para eso primero te voy a contar la historia del monje Rahula, el cual fue criticado por los pobladores durante una grave crisis alimentaria en su pueblo, pero él reaccionó según las enseñanzas budistas que practicó durante más de la mitad de su vida. Luego de esta historia, te daré 5 consejos prácticos utilizados por Rahula en la historia, para saber cómo reaccionar ante cualquier crítica que se te realice. Sin más preámbulos, comencemos. El venerable monje Rahula se despertó antes del amanecer para comenzar su rutina diaria de meditación y oración en el pequeño templo budista a las afueras de la aldea. Con 65 años, Rahula llevaba décadas dedicando su vida al estudio de las enseñanzas de Buda y al crecimiento espiritual. Cuando salió de su modesta choza, respiró profundamente el aire fresco de la montaña mientras observaba cómo el sol emergía poco a poco en el horizonte. Una ligera y reconfortante brisa acariciaba los árboles sagrados que rodeaban el templo. Era un nuevo día lleno de paz y contemplación. Rahula caminó descalzo por el sendero de piedras que llevaba al templo principal. Había un silencio apenas interrumpido por el piar de algunos pájaros matutinos. Al llegar ante la imponente estatua de Buda, el monje hincó sus rodillas al suelo e inclinó su calva cabeza para hacer una reverencia, tal como había hecho cada mañana durante los últimos 40 años. Luego se sentó con las piernas cruzadas sobre un cojín en el suelo y cerró los ojos para comenzar a meditar. Poco a poco, su respiración se fue aquietando, su mente se serenó y logró entrar en un profundo estado de contemplación para rezar y reflexionar sobre su camino. Pasaron las horas sin que Rahula se percatara del tiempo. Estaba sumido por completo en su práctica espiritual. No fue hasta que el brillante sol de la mañana comenzaba a resplandecer con fuerza sobre el templo que el monje abrió nuevamente los ojos, emergiendo lentamente de su meditación. Se sintió renovado y en paz, pero su tranquilidad se vio interrumpida repentinamente por unas voces provenientes del exterior. Rahula frunció levemente el ceño y se levantó con esfuerzo debido a sus viejas articulaciones. Cojeando ligeramente por un accidente de años atrás, el monje se acercó a la entrada del templo. Allí había un pequeño grupo de aldeanos, la mayoría jóvenes, señalando al templo y gesticulando con evidente disgusto. Cuando vieron acercarse a Rahula con su túnica azafranada y la cabeza afeitada, comenzaron a hablarle de malas maneras. «Miren, ahí viene el ermitaño holgazán», exclamó con sorna uno de los jóvenes. «No ha hecho nada productivo en su vida, solo se la pasa ahí sentado perdiendo el tiempo». Los demás jóvenes se rieron y corearon las críticas hacia Rahula. El monje no cambió la serena expresión de su rostro, pero por dentro sentía una punzada en el corazón. Llevaba décadas entregado al monasterio. ¿Cómo podían juzgarlo tan duramente? Uno de los aldeanos dio un paso al frente, mirando desafiante a Rahula. «Esto no puede seguir así», exclamó enojado. «Esos terrenos del templo podrían cultivarse para el beneficio del pueblo, pero tú solo los malgastas sin hacer nada. No contribuyes en nada mientras nosotros trabajamos duro cada día». Los jóvenes vitorearon las palabras y prosiguieron con sus quejas. Decían que Rahula era un inútil y que los monjes como él eran un lastre y una vergüenza para la comunidad. Pedían que se fuera de la aldea cuanto antes. El venerable monje no podía creer lo que oía. Sí, dedicaba todo su tiempo a la meditación y las escrituras sagradas, pero también realizaba algunas labores de mantenimiento del templo y de ayuda a los enfermos. Además, su prédica y guía espiritual eran invaluable para muchos en el pueblo. Sin embargo, viendo la furia en los ojos de los lugareños, Rahula comprendió que explicar todo ello ahora mismo no serviría de nada. A la mañana siguiente, Rahula se levantó con el corazón apesadumbrado. Las duras palabras de los aldeanos del día anterior aún resonaban en su mente.
Realmente su vida de servicio espiritual no tenía ningún valor para ellos. Tras terminar sus habituales oraciones y meditación matutina, Raúl decidió acudir a la aldea cercana con la esperanza de hablar con algunos de los jóvenes que lo habían criticado. Quizás, si les explicaba con calma su propósito y visión, podrían entenderlo mejor. El monje caminó trabajosamente colina abajo, apoyándose en su báculo de madera. Al llegar a la pequeña plaza del pueblo, observó a varios aldeanos que iban de un lado a otro, realizando sus tareas y quehaceres cotidianos. No tardó en localizar al grupo de jóvenes de la discordia que se encontraban descansando bajo la sombra de un gran árbol de mango, después de trabajar arando los campos durante horas. Raúl respiró profundo y se acercó hacia ellos con una afable sonrisa para saludarlos. «Mis buenos jóvenes, confío en que hayan amanecido con bien tras la dura faena en los campos. ¿Me permitirían compartir con ustedes algunas palabras?» Los jóvenes, sorprendidos de ver allí al monje, no respondieron de inmediato. Luego de intercambiar algunas miradas entre sí, accedieron a escuchar lo que Raúl tenía que decirles. «Comprendo que mis hábitos de devoción puedan parecer extraños para muchos de ustedes», comenzó Raúl con tono sosegado. «Pero he dedicado mi existencia entera a la meditación y al estudio de las Escrituras porque busco responder las grandes preguntas de la vida y del sufrimiento humano». El monje pasó entonces a exponer con elocuencia algunas de las principales enseñanzas de Buda, como el noble sendero óctuple, el origen del dolor o el ciclo del samsara. Les habló sobre la importancia de cultivar cualidades como la compasión, la ecuanimidad y el desapego de las cosas materiales. Los jóvenes escuchaban a Raúl con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Nunca antes se habían detenido a considerar las creencias que guiaban la vida del monje. «Es cierto que no contribuyo materialmente tanto como ustedes a esta aldea», prosiguió Raúl, «pero mi camino me ha llevado a encontrar una paz interior muy especial, que ahora anhelo compartir con todo aquel que desee escucharla y cultivarla. Mi mayor propósito es servir de guía espiritual ante el sufrimiento inherente de la existencia». Dicho esto, y sin esperar respuesta, Raúl hizo una leve reverencia para despedirse. Consideró que no debía imponer más su punto de vista por ahora. Comenzó a alejarse de los jóvenes cuando uno de ellos lo llamó. «Un momento, señor monje. Sus palabras nos han dejado pensativos. Quizás lo hayamos juzgado apresuradamente». Raúl sonrió para sus adentros. Quizás aquella semilla que acababa de plantar con paciencia y cariño daría sus frutos a su debido tiempo. En los días siguientes, Raúl notó suspicaz como algunos aldeanos cuchicheaban en voz baja al verlo pasar por el pueblo en sus habituales paseos. Las miradas recelosas y los gestos de desdén no habían desaparecido del todo. Sin embargo, el venerable monje continuaba saludando a todos con una afable sonrisa y un sutil gesto de su cabeza sin darle mayor importancia. Su rostro irradiaba una serena indiferencia. Algunos pensaban que Raúl era un necio o un ingenuo por no defenderse de los murmullos y críticas constantes sobre su ociosa forma de vida. Pero lo cierto es que el monje estaba decidido a no devolver odio con más odio. Responder a la agresividad con agresividad no traería nada bueno. Así pues, día tras día, Raúl mantenía su rutina habitual de trayectos al pueblo, charlas ocasionales con los lugareños sobre temas espirituales y largas horas de meditación en el silencioso templo. Su vida era tan sencilla como monótona, pero la agitación llegó al apacible mundo de Raúl el día menos pensado. Una terrible hambruna comenzó a extenderse por la comarca tras una severa sequía que azotó los cultivos. Ante la escasez y el miedo, los ánimos de los pobladores no hicieron más que exacerbarse. Un sofocante mediodía, mientras Raúl leía algunos versículos bajo la fresca sombra de un baniano cercano al templo,
Un grupo de exaltados lugareños, enardecidos por el hambre, se presentó ante él profiriendo gritos. «¡Maldito monje holgazán! ¿No ves que el pueblo se muere de hambre?», vociferaba el que parecía el cabecilla del grupo, un fornido granjero de mediana edad. «Debes entregarnos ahora mismo esas tierras del templo para el cultivo, o atenerte a las consecuencias». Un preocupado murmullo recorrió al resto de vecinos allí congregados. Raúla, sin inmutarse lo más mínimo, dejó su libro a un lado y miró al granjero directo a los ojos. Luego de una breve pausa, habló. «Amigo mío, entiendo tu desesperación ante este momento de necesidad que está atravesando la aldea», dijo con tono firme pero cálido. «Sin embargo, como bien sabes, esta tierra pertenece al templo y a nuestra venerada tradición. No soy libre de hacer con ella lo que me plazca». «A otro con ese cuento», bramó el granjero, fuera de sí. «¿Pretendes dejarnos morir de hambre mientras tú no haces nada útil?». Los demás gritaron también todo tipo de improperios hacia Raúla. La situación estaba cada vez más al límite. El monje temió por su seguridad, pero no respondió a la ira con ira. Respiró pausadamente y dijo con serenidad: «Amigos, la paz sea con todos ustedes. Confío en que encontraremos una solución compasiva y sensata para ayudarnos unos a otros en esta crisis. Mantengamos la calma». El granjero, cabreado, escupió al suelo con desprecio, pero algunos entre la multitud parecieron reconsiderar su actitud ante las mesuradas palabras de Raúla. Quizás ese monje no era ningún holgazán después de todo. Tras el tenso encuentro con los aldeanos hambrientos, Raúla pasó el resto del día sumido en una profunda reflexión, meditando bajo su árbol de baniano favorito. Comprendía la furia de aquella pobre gente ante la desesperada situación que atravesaban, pero también confiaba en que la bondad inherente al corazón humano terminaría por aflorar si lograba tocar la fibra adecuada. Así que esa misma tarde, cuando los rayos dorados del ocaso bañaban las viejas paredes del templo, Raúla convocó a los lugareños a una reunión especial de reconciliación. Para sorpresa del monje, casi una treintena de personas acudió diligente a la llamada. El monje les pidió que tomaran asiento formando un gran círculo, con él en el centro. Una vez todos, acomodados sobre la fresca hierba, Raúla procedió a hablar. «Hermanos míos, sé que no han sido tiempos fáciles para ninguno y que el miedo y la necesidad pueden sacar lo peor de nosotros si no vamos con cuidado. Pero precisamente en estos momentos de zozobra es cuando debemos apegarnos a nuestra parte más noble y compasiva». Raúla hizo una breve pausa antes de continuar. «Por eso los he convocado aquí, bajo las estrellas como testigo, para tener un diálogo abierto de corazón a corazón. Quiero entenderlos y que ustedes me entiendan a mí y a mi vocación, que aunque les parezca extraña, busca el bien común de todos los seres». Los lugareños guardaron un respetuoso silencio, expectantes por las palabras de Raúla. Para encontrar ese entendimiento que tanto anhelo, los invito ahora a que cierren los ojos y hagamos un breve ejercicio de meditación concentrada en la respiración. Raúla procedió entonces a guiarlos amablemente a través de una sencilla pero reveladora sesión de mindfulness y visualización positiva, tal como solía practicar a diario desde hace décadas. Poco a poco, los rostros tensos de los aldeanos fueron distendiéndose, calmándose sus respiraciones. Luego de 10 minutos, Raúla los invitó delicadamente a abrir los ojos de nuevo. Las expresiones de los presentes denotaban una sutil pero fundamental transformación. Parecía habérseles encendido una chispa de comprensión. Aprecien la claridad de sus mentes y la levedad de sus cuerpos en este momento, después de tan solo unos minutos de conexión con su ser esencial, señaló Raúla. Ese es el gran beneficio de la práctica contemplativa, y eso es lo que he dedicado mi existencia entera a perfeccionar, para compartirlo con todos ustedes. Un murmullo de admiración recorrió al grupo.
Varios se acercaron después al monje para hacerle preguntas entusiastas sobre meditación, mientras le presentaban disculpas por haberlo juzgado tan duramente. Raúla se sentía profundamente conmovido. Una gran simiente de cambio acababa de germinar en muchos corazones aquella mágica noche bajo las estrellas. Tras la especial velada de meditación y reconciliación con los aldeanos, un nuevo capítulo comenzó para Raúla y los habitantes de la pequeña aldea. Inspirados por la serena sabiduría del monje, varios lugareños comenzaron a visitarlo asiduamente en el templo para recibir sus enseñanzas de meditación y estudio de los textos sagrados. Incluso el granjero más exaltado, que intentó agredir antes a Raúla, se volvió uno de sus más devotos pupilos. Por las tardes, el monje guiaba a los aldeanos en prácticas conjuntas de mindfulness y yoga, compartiendo con paciencia e infinito amor los secretos para aquietar la mente inquieta. Por las noches, a la luz de las antorchas, les narraba fascinantes parábolas llenas de profunda sabiduría dejadas por Buda y los grandes maestros Zen. Raúla sentía que su corazón rebosaba de dicha al ver el positivo impacto de su vocación espiritual en la comunidad. Incluso en los días de intensa labor en los agotados campos, los aldeanos se detenían un rato para meditar siguiendo las técnicas de Raúla, encontrando renovadas fuerzas para continuar con su extenuante faena bajo el sol abrasador. Y los domingos se organizaban grandes festivales comunitarios en los jardines del templo, con música ceremonial y danzas tradicionales al compás de cítaras y tambores. El monje Raúla participaba activamente en la alegría colectiva. Su risa fácil y profunda se escuchaba entre todas. Con el tiempo, los momentos de meditación y las enseñanzas de Raúla se volvieron el eje espiritual de aquel pequeño poblado rural. 3 años más tarde, cuando una grave enfermedad amenazó la vida del anciano monje, todos los habitantes de la aldea, sin distinción, acudieron solícitos a brindarle su cuidado, alimento y compañía hasta el final. El día de su muerte, cuenta la leyenda que apareció un resplandeciente arco iris sobre el cielo del templo, muy cerca de donde yacía el cuerpo sin vida de Raúla, con una sonrisa de paz absoluta. Todos los presentes entendieron entonces que ese monje criticado alguna vez había alcanzado un estado superior de iluminación, uniéndose a las esencias supremas del cosmos. Y aún hoy, quienes visitan el pequeño templo entre montañas donde vivió Raúla, aseguran percibir una especial energía de amor incondicional que les acaricia el alma y los invita a meditar. Es el venerable monje recordándonos siempre que solo la sabiduría compasiva puede transformar los corazones. Y esta fue la historia de Raúla. Podemos ver cómo logró superar las críticas, y no solo eso, sino que cambió la perspectiva y los corazones de quienes le criticaron alguna vez. A continuación, te contaré los consejos para saber cómo manejar la situación de ser criticado así como lo hizo Raúla. Consejo 1. Respira hondo y mantén la calma antes de reaccionar. Cuando sientas que estás siendo criticado injustamente o atacado, lo primero que debes hacer es detenerte un momento a respirar profundamente unas cuantas veces antes de responder. Inhala lentamente contando hasta 4, sintiendo cómo entra el aire y llena tus pulmones. Luego exhala muy despacio por la boca contando hasta 6. Concentra toda tu atención en la respiración, en esa sensación del aire entrando y saliendo. Al respirar así de forma consciente un par de veces, lograrás activar tu sistema nervioso parasimpático, que es el responsable de producir calma y relajación en el cuerpo. Esto evitará que entres en un estado de estrés o ira que nuble tu juicio. Una vez que sientas una relativa serenidad, después de esta rápida práctica de mindfulness, podrás evaluar fríamente la situación y decidir cómo responder de la manera más adecuada y productiva. No actúes impulsivamente. Mantén la calma.
Esta breve pausa para serenarte cambiará completamente el curso de esa interacción. Te permitirá hallar las palabras justas y enfocar la conversación de forma positiva. Incluso si la otra persona sigue alterada, tu ecuanimidad tendrá un efecto apaciguador sobre ella. Así pues, cuando sientas que la tensión está escalando, respira profundo y reconecta contigo mismo antes de hablar. Verás los resultados. Consejo 2. Escucha la crítica completa para entender bien el punto de vista del otro. Cuando alguien te esté criticando, antes de ponerte a la defensiva, es importante que escuches con atención y sin interrumpir todo lo que la persona tiene que decir. Muchas veces tendemos a escuchar solo de manera selectiva, enfocándonos en lo que nos molesta o nos parece injusto del mensaje. Sin embargo, trata en lo posible de no reaccionar emocionalmente ante las palabras del otro. No las tomes como algo personal. Mantén una actitud neutra y abierta, como un observador objetivo que simplemente recibe información. Presta atención no solo al contenido del mensaje, sino también al lenguaje corporal y al tono emocional. Todo ello te dará pistas importantes sobre el verdadero origen de esa crítica, que generalmente dice más sobre quien la emite que sobre ti. Escuchar de esta forma activa, poniendo toda tu concentración en comprender al que habla, tendrá un efecto bastante apaciguador en la conversación. Hará sentir al otro que sus palabras han sido recibidas y procesadas con respeto. Una vez que la persona haya expresado completamente sus puntos de vista u opiniones negativas sobre ti, tomarte ese tiempo de escuchar hasta el final te permitirá entender mucho mejor su perspectiva y de dónde viene realmente. Así estarás mejor preparado para dialogar o defenderte de forma sensata y empática. No subestimes el gran poder transformador que tiene la escucha profunda sin prejuicios. Puede cambiar por completo la dinámica y el sentido de cualquier interacción. Consejo 3. Explica tu postura tranquila y respetuosamente. Una vez que hayas escuchado con atención y entendido bien los señalamientos o críticas que te hizo la otra persona, ha llegado el momento de expresar tu propia perspectiva al respecto. Pero es muy importante que lo hagas usando un tono calmado y medido. Evita ponerte a la defensiva o responder de manera brusca. Eso solo avivaría más las tensiones. En cambio, habla con seguridad pero sin agresividad. Transmite tus ideas de forma asertiva. Puedes comenzar diciendo algo así: entiendo de dónde vienes y por qué piensas de esa manera. Sin embargo, desde mi punto de vista, la situación es así por las siguientes razones. Explica tu postura, dando ejemplos claros o evidencias que refuercen tu argumento cuando sea posible, pero sin tratar de imponer esa perspectiva como la única válida. Usa un lenguaje que comunique apertura y voluntad de entendimiento mutuo. Durante esta conversación es muy importante que tu comunicación no verbal refuerce tus palabras. Mantén contacto visual directo pero no invasivo. No adoptes una postura corporal tensa o a la defensiva, brazos cruzados, por ejemplo. Haz gestos mesurados con las manos. Al exponer tu punto de vista de esta forma tranquila, calmada y abierta al diálogo, es mucho más probable que la persona se muestre más receptiva, incluso si sigue en desacuerdo. Promoverás las bases para una comunicación constructiva de ida y vuelta. Mostrando asertividad y respeto mutuo, es posible llegar a nuevos entendimientos. Así que en cualquier discusión, opta siempre por explicar tu postura de la manera más serena y cordial. Consejo 4. Busca algún valor en lo que te dicen. Nadie es perfecto. Por más injusta o hiriente que te parezca una crítica, trata de no ser absolutista al evaluarla. Es muy probable que aún en el comentario más despiadado haya algún trasfondo de verdad que te sirva tomar en cuenta. Recuerda que nadie es perfecto. Aunque nos duela reconocerlo, siempre existen aspectos de nuestra persona o de nuestro actuar que tienen margen de mejora.
Y muchas veces son esos terceros comentarios los que aún sin tacto nos señalan esos puntos ciegos. Así que cuando alguien te critique, en vez de reaccionar emotivamente analizando solo lo negativo del mensaje, busca leer entre líneas para hallar ese posible grano de verdad. Pregúntate con ecuanimidad, ¿hay en esto algo que me sirva a reflexionar más a fondo? ¿Me está indicando esto una oportunidad de crecimiento personal? Incluso una observación superficial puede catalizar profundas reformas interiores si sabemos leerla bien. Se trata de cultivar una sabia humildad, abrazar que no lo sabemos todo y mantenernos abiertos a mejorar gracias a la retroalimentación externa, incluso cuando viene en forma de críticas. Esta flexible y sosegada disposición frente a los comentarios negativos sobre nosotros nos volverá más fuertes e integrales con el tiempo. Nos permitirá salir del ego y acercarnos más a nuestro ideal de la mejor versión de nosotros mismos. Consejo 4. No te lo tomes como algo personal, céntrate en entenderse. Cuando enfrentes críticas que te parezcan injustificadas o comentarios hirientes sobre ti, trata en lo posible de no tomártelos como algo personal o como un ataque directo hacia tu valía. Esta actitud victimista y excesivamente emocional solo te hará daño a ti mismo y dificultará cualquier entendimiento. Lo mejor es que adoptes una perspectiva más neutra y racional. No te identifiques tanto con lo que están diciendo, no lo asocies tanto a tu autoestima. Simplemente míralo como información exterior sobre cómo te perciben ciertas personas, pero no determina quién eres. De hecho, gran parte de esos señalamientos tienen muy poco que ver contigo en realidad. Suelen ser proyecciones inconscientes de los propios prejuicios, inseguridades o frustraciones de quien critica. Así que no tienen mayor relevancia sobre tu valía personal. Por eso, en lugar de obsesionarte analizando una y otra vez la crítica para validar si es cierta sobre ti o no, mejor céntrate en entender al otro. Comprender de dónde viene emocional e ideológicamente, sin distorsiones egocéntricas. Ese ejercicio de ponerte en los zapatos del que juzga requiere distancia emocional y gran flexibilidad mental. Pero es la única forma de crear vínculos y solucionar conflictos interpersonales de raíz. Deja que los comentarios negativos resbalen por ti sin afectar tu paz interior. Y sírvete de ellos como una oportunidad para conocer mejor a los demás